Buenas tardes, nosotros somos el grupo 4. Vamos a hablar sobre el ciclo diésel en relación a la segunda ley de la termodinámica y nuestro grupo está conformado por William Girón, Samuel da Silva, Gabriel Ascanio y mi persona, Jorge Belandria. En la década de 1890, un inventor alemán llamado Rudolf Diesel patentó su invención de un motor de combustión interna eficiente, de combustión lenta y encendido por compresión. El ciclo original propuesto por Rudolf Diesel fue un ciclo de temperatura constante. En años posteriores, Diesel se dio cuenta de que su ciclo original no funcionaría y adoptó el ciclo de presión constante, que es el que hoy en día se conoce como ciclo Diesel. El ciclo Diesel es uno de los ciclos termodinámicos más comunes que se pueden encontrar en los motores de automóviles y describe el funcionamiento de un motor de pistón de encendido por compresión típico. Este motor tiene algunas similitudes con los motores de gasolina, pero también tiene algunas diferencias, como lo pueden ser que no hay combustible en el cilindro al comienzo de la carrera de compresión, por lo tanto no se produce una autoignición, hablando de los motores diésel. También usa encendido por compresión en lugar de encendido por chispa, debido a las altas temperaturas en que se desarrolla durante la compresión adiabática. El combustible se enciende espontáneamente a medida que se inyecta, por lo tanto no necesita bujías. Se pueden lograr relaciones de compresión más altas en el motor diésel que en los motores de gasolina. En 1927, Bosch creó la primera bomba de inyección para motores diésel. Luego habían desarrollado motores de combustión interna con un consumo más bajo, un combustible más económico y capaces de trabajar a temperaturas entre los 700 y 900 grados de temperatura, a pesar de que estos motores eran más caros de construir. A la hora de hablar de utilidades que tiene este motor en el ámbito industrial, este motor suele ser utilizado para máquinas que requieran mucha potencia, como pueden ser maquinaria pesada o agrícola de 4 tiempos, camiones de carga, autobuses de larga o corta distancia. También puede ser utilizado en automóviles de competencia, también comerciales o industriales. Se utiliza en la propulsión ferroviaria, propulsión marina, en los barcos, y también puede ser utilizado para generadores de energía eléctrica o máquinas industriales, motobombas, compresores, motores estacionarios, etc. Los motores diésel se pueden clasificar en motores 2 tiempos y motores 4 tiempos, con distintas cilindradas, bien sea 4, 6, 8 o más. Para explicar el funcionamiento de un motor diésel, tomamos este video en el que se demuestra cómo funciona un motor diésel 4 tiempos y 4 cilindros. Admisión. En el primero de los 4 ciclos del motor diésel se produce el llenado de aire a través de la válvula de admisión a medida que el pistón desciende hasta su punto más bajo dentro del cilindro, el punto muerto inferior. Compresión. A continuación, se cierra la válvula de admisión y el pistón inicia su recorrido hacia el punto muerto superior, comprimiendo con ello el aire alojado en el interior del cilindro. La relación de compresión es de aproximadamente 18 a 1. La del motor de gasolina suele ser de 11 a 1, lo que permite elevar considerablemente la temperatura del aire. Posteriormente ocurre la combustión. Instantes antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, el inyector pulveriza combustible en el interior de la cámara, inflamándose al entrar en contacto con el aire caliente. A diferencia del motor de gasolina, no hay una bujía que cree la chispa, sino la denominada incandescencia que contribuye a elevar la temperatura del aire. Finalmente ocurre el escape. La presión generada por la combustión impulsa el pistón hacia abajo nuevamente, volviendo este a elevarse a consecuencia de la inercia para expulsar los gases quemados a través de la válvula de escape y reiniciando el ciclo nuevamente. Ahora, en este video podemos observar cómo ocurren fluidamente cada una de estas etapas, simulando así el funcionamiento del motor diésel 4 tiempos de 4 cilindros. En un ciclo diésel ideal, el sistema que ejecuta el ciclo se somete a 4 procesos, de los cuales 2 son procesos isoentrópicos, adiabáticos y reversibles, los cuales se alternan con un proceso isobárico y un isocórico,
A continuación, por medio del diagrama TS, observaremos y analizaremos cada uno de estos procesos. Entre los estados 1 y 2 sucede una compresión isoentrópica, donde el aire se comprime adiabáticamente a medida que el pistón se mueve desde el punto muerto inferior al punto muerto superior. Los alrededores trabajan con el gas, aumentando su temperatura y comprimiéndolo, mientras que la entropía permanece constante. Entre los estados 2 y 3 se da un proceso isobárico, donde se genera una adición de calor, Q de entrada, al aire desde una fuente externa, ingresando así energía al sistema a medida que el calor es suministrado. Todo esto a presión constante, mientras que una parte del trabajo se realiza moviendo el pistón, aumentando la temperatura y considerablemente el valor de la entropía. Entre los estados 3 y 4 sucede una expansión isoentrópica, donde el gas se expande adiabáticamente hasta el punto muerto inferior. En este, el gas pierde una cantidad de energía interna igual al trabajo que abandona el sistema, disminuyendo su temperatura y manteniendo constante la entropía. Entre los estados 4 y 1 se da un proceso isocórico, donde el ciclo se completa por medio de un rechazo de calor, Q de salida, a volumen constante, mientras el pistón está en el punto muerto inferior. En el mismo, la presión de gas de trabajo cae, abriéndose la válvula de escape en el estado 4 para que la mezcla gaseosa se ventile al ambiente y el ciclo inicie nuevamente. Durante el mismo, tanto la temperatura como la entropía disminuyen, siendo la última la que sufre el cambio más considerable. La comparación principal con la que cuenta el ciclo Diésel sería con el ciclo Otto, ya que el proceso de combustión en el primer ciclo sucede durante un periodo más largo, razón por la que el mismo se obtiene como un proceso de adición de calor a presión constante y no a volumen constante, como en el ciclo Otto. Tal es así que este es el único proceso donde ambos ciclos difieren, es decir, los tres procesos restantes son los mismos para ambos ciclos ideales. Luego de investigar acerca del ciclo Diésel, conseguimos que existe una empresa llamada Katie's Power que, desde el año 2004, se ha enfocado en el desarrollo de un motor diésel con altos niveles de eficiencia que busca perfeccionar el ciclo diésel. Para esto, Katie's Power ha propuesto un motor 3 cilindros de 2 tiempos, que consiste en 2 pistones opuestos por cilindro. Esta idea de un motor que funcione por compresión de pistones opuestos ha sido utilizada anteriormente en barcos, aviones o submarinos, pero nunca se ha llevado a cabo un diseño simple, económico y tan eficiente como el que Katie's Power ha estado desarrollando. Cuando detallamos el funcionamiento de este motor, inmediatamente podemos observar cómo los pistones recorren una misma dirección, pero en sentidos opuestos, encontrándose en un punto medio donde se lleva a cabo la combustión. Además de esto, se trata de un motor 2 tiempos que, en líneas generales, puede generar más potencia que los motores 4 tiempos, debido a que cada vez que los pistones se encuentran ocurre la combustión y por lo tanto se genera potencia. En la cámara de combustión ocurre lo siguiente. Cuando el cilindro se encuentra en el punto muerto inferior, entra aire fresco a la cámara a través de unas aberturas que se encuentran en la parte baja del cilindro. Análogamente, los gases residuales de la combustión son expulsados a través de las aberturas que se encuentran en la parte superior del cilindro. Cuando ambos pistones están a punto de encontrarse, se inyecta el combustible en el cilindro y ocurre la combustión por compresión de ambos pistones. Luego, la explosión generada por la combustión impulsa a ambos pistones en sentidos opuestos y se genera de nuevo el ciclo. Por otra parte, estos motores poseen 2 cigüeñales que luego se conectan a través de engranajes para transmitir la potencia desde un solo punto de salida. Estos motores carecen de cabezales, válvulas y árboles de levas, por lo que se elimina la transferencia de calor a estas partes. En este diseño, el calor se transfiere a un cilindro opuesto, que también va a producir trabajo y por lo tanto aumenta la eficiencia térmica del motor. Este motor en específico es de 3 cilindros y 2.7 litros, capaz de generar 270 caballos de fuerza y 480 libras-pie de torque. Un motor similar de 3 cilindros, 2 tiempos, con diseño convencional, es capaz de generar aproximadamente 113 caballos y 300 libras-pie de torque.
Finalmente, es importante destacar que los motores diésel convencionales tienen una eficiencia entre 30 y 40%, mientras que según a Katie's Power y sus pruebas, su motor alcanza una eficiencia del 55%, lo cual representa un gran avance para este ciclo y una gran ayuda para la conservación del medio ambiente.